¿Saben qué es overtime, hermanos? Tiempo extra, ¿verdad? ¿Ustedes les gusta meter overtime en sus trabajos? Porque el overtime, ¿cómo lo pagan? Doble, ¿verdad? ¿Será que Dios, lo que hacemos ahorita, será overtime? Amén. ¿Será que el Señor nos los pueda pagar doble? Sí, hermanos. Pero será en otra ocasión, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Segundo de los Reyes. Vamos a considerar unos versos en el libro de Segundo libro de los Reyes. Capítulo 6. Vamos a leer todos juntos. Ya nuestro hermano ha orado. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6. El verso que vamos a leer, hermanos, es el verso 8 y verso 10. 8 al 10. Segundo libro de los Reyes. Ya les doy el título, ¿verdad?, de este mensaje. Y el título está mismo ahí. Pero el título está al final del mensaje. Pero se lo voy a dar para que al final se recuerden que ese era el título de este mensaje. Capítulo 6 del segundo libro de los Reyes, verso 8, 9 y 10. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Amén, hermano. Ay, los escucho desanimados. Hermanos, ¿estamos todos ahí? Amén. Ay, qué lindo, ¿verdad? Cuando todos contestan. ¿Todos tienen Biblias? Amén. ¿Sí? Ah, bueno, eso es muy bueno. Démosle lectura, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por este lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel vio a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y amonestaróle, y guardóse de allí no una vez ni dos. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Y a su hermano, ¿verdad? Les damos gracias a nuestro hermano ministro Arturo Sosa, a nuestro hermano Isaac Nava, que nos brindan, ¿verdad? Y a todos los compañeros aquí, predicadores, que nos dan esta oportunidad, hermanos, de poder hablar la palabra de nuestro Dios. Es algo sencillo, hermanos, que quiero hablar con ustedes, pero de mucha importancia. De mucha importancia. El mensaje que nos daba nuestro hermano Isaac me llamó la atención, ¿verdad? Decía: ¿quién ha creído? ¿Quién va a creer? ¿Cómo vamos a creer? ¿De qué forma se cree? Y vimos muchos ejemplos. Hoy, hermanos, quiero hablar con ustedes. Este mensaje lo titulé así: te tienes que dar cuenta. Así es el título de este mensaje. Te tienes que dar cuenta. Ahí no apareció el título de este mensaje. Está al final. Y ya lo verán por qué está al final. Antes de entrar, hermanos, en lo que hemos leído y poderlo explicar, porque es bueno detenerse y explicarlo. Leer los versos así muy... no hay enseñanza. Los leemos como leer un libro cualquiera. No, la Biblia hay que sacarle el extracto, el jugo. Cada verso tiene muchísima enseñanza, hermanos. Pero me dio mucho gusto, hermanos, estar con ustedes y poder ser testigo ocular del bautismo de nuestra hermana Erika, ¿verdad? Conocemos muy bien a la hermana desde cuando era muy pequeñita, porque asistía allá a la iglesia de Nueva York y los conocemos muy bien, ¿verdad? Y me da mucho gusto, créanme que me da mucho gusto que la hermana joven haya tomado esa decisión. Los versos que leía nuestro hermano Isaac, ¿verdad? En Isaías, de que hay un Dios misericordioso que nos va a brindar su apoyo, nos va a dar, hermanos, la confianza de que en las pruebas y en las luchas Él siempre va a estar con nosotros. Amén, hermanos. Siempre, hermanos. Lo que sí les digo algo: el Señor, cuando la prueba viene, nos deja que la pasemos. Porque si les traigo a la mente, cuando el apóstol Pedro iba a ser probado, Jesús le dijo al apóstol Pedro: Pedrito, Satanás os ha pedido permiso. ¿Para qué, hermanos? Para probaros, para zarandearos. ¿Qué dijo Pedro? ¿A poco le dijo Jesús? ¿Y qué le dijiste? ¿Me esquivaste? ¿O qué? No, Jesús dijo: mas he orado para que tu fe
pero de que tenía que pasar la prueba, la tenía que pasar. Muchos de nosotros vamos a pasar por muchas pruebas, hermanos. Quizás muchos estamos pasando por pruebas. Y a veces sentimos como que si el Señor nos ha dejado. Y lloramos, parece que el problema no se va, hermanos. Está ahí el problema. Y por eso el título, te tienes que dar cuenta. ¿Cuenta de qué, hermanos? Dice el verso retomándolo. Capítulo 6 de Segundo de Reyes, verso 8. Y tenía el rey de qué país, hermano? El rey de Siria tenía ¿qué cosa? Guerra contra el pueblo de Israel. La Siria, hermanos, todavía existe. El pueblo de Israel todavía existe. Y han sido enemigos por muchas décadas. Cuando se pronuncia la palabra guerra, ¿ustedes creen que la guerra haya muerte? ¿Haya muertos cuando hay una guerra, hermanos? Muchos muertos. ¿Hay heridos? Hay muchos heridos. Tenía guerra. Esto es, hermanos, en el sentido material, que tenía guerra esos dos países. Pero el país de Siria dice que era astuto, porque lo que leíamos dice que andaba cazando a quién, hermanos, al pueblo de Israel y a su rey. Les hacían emboscadas. Porque ahí lo dice, hermanos, dice: y tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. El rey de Siria le decía: pongamos el campamento en tal lugar, porque por ahí van a pasar los israelitas con su rey. ¿Qué pasaba? Dice el verso 9: y el varón de Dios, ¿quién era? ¿Eliseo o Elías? Eliseo, hay que entender quién era, hermanos. El varón de Dios ahí es Eliseo. Dice: y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel: mira. ¿Qué le estaba diciendo el varón de Dios Eliseo al rey de Israel? Lo estaba, ¿qué cosa? Lo estaba previniendo. ¿Por qué? Porque por donde iban a pasar, ¿quiénes estaban? Estaban agazapados los enemigos, escondidos. Ahora bien, nosotros, en un sentido espiritual, ¿tendremos guerra? ¿Acaso no lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios? Porque nuestra lucha no es contra quién, hermanos. No es con gente. Y a veces, qué triste, hermanos, porque la palabra de Dios nos está diciendo que no es entre nosotros, y a veces hasta entre nosotros nos estamos peleando. ¿Cierto o falso, hermanos? A veces no nos podemos ni ver. Y eso es triste, hermanos, porque la lucha no es entre nosotros. Qué bueno que pudiéramos tener la mirada del Señor Jesús. Cuando viene el apóstol Pedro y le dice a Jesús: Señor, no permitas que eso te pase. Porque Jesús le dijo: me conviene subir a Jerusalén y ser maltratado de los ancianos. Me conviene. Y le dice Pedro: ¿estás mal de la cabeza? No, Señor, escóndete. ¿Le estaba haciendo un bien o le estaba haciendo un mal el apóstol Pedro a Jesús al decirle: escóndete, escapa? Sí, porque ya saben la historia. Si alguien dijera: te van a matar, escóndete, ¿no te escondieras, hermano? Claro que sí, hermano. Ahí lo ves mal porque ya leíste la historia. Pero entendamos que muchas veces, cuando a veces entre nosotros nos peleamos, detrás de ya sea de uno o del otro, ¿quién está? ¿Quién está, hermanos? Satanás. Jesús, cuando vio a Pedro diciéndole esas palabras, ¿Jesús a quién vio? ¿Vio a Pedro o vio a Satanás? ¿Y qué le dijo Jesús a Satanás? Apártate de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Que alguien venga y te diga esas palabras a ti, hermanos. Que te diga Satanás. Te levantas y te vas. Pero a veces se le va encima. O se le va encima a golpes. Exactamente, hermano. Vean, hermanos, tenía guerra el rey de Israel con el rey de Siria. El rey de Siria era astuto porque le ponía, hermanos, emboscadas.
¿Y Satanás es astuto o no es astuto, hermanos? Así lo dice en el principio. Pero la serpiente era ¿cómo? Era astuta, hermano. Y dice el apóstol Pedro que nuestro hermano también leía esos versos allá en 1 de Pedro 5, verso 8. Vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda? ¿Ustedes han visto esos animales cómo cazan a sus presas? ¿Cómo le hacen, hermanos? ¿No se esconden? Y la pobre presa, si no está atenta, ¿verdad? Que come y levanta su mirada, come y levanta su mirada, es la primera que se come. Y a la débil, es cierto. Hermanos, con esto yo te quiero llevar a que el enemigo, así como el rey de Siria le ponía emboscadas al pueblo de Israel con su rey, el enemigo va a ponerte emboscadas en tu vida. Se va a esconder, te va a hacer caer en muchas trampas que él diseña. Él no duerme, él te estudia. Vamos a ver. Toma mi hermano Silvestre, por eso es que no se nos ha comido. Hermano Silvestre, ¿cómo se llama, hermano? Perdón. Vergara. A ver, le gusta esto, le gusta aquello, hace esto, su rutina es esta, y ahí lo está estudiando, hermanos, y le pone ciertas trampas. El pueblo de Israel, hermanos, no cayó en las trampas del rey de Israel. ¿Por qué no cayó? El rey de Israel no cayó en las trampas del rey de Siria. ¿Por qué no cayó, hermanos? Porque había un hombre de Dios que tenía comunicación con Dios. Y era Dios, ¿verdad? El que decía, mira, dile al pueblo de Israel o dile al rey que no pase por ahí. Amén, hermano. Y el rey, si ustedes leyeron, a veces no creía. Dice que mandaba gente. Vamos a ver si es cierto que este tiene la razón. Y mandaba gente ahí, y cuando miraban al ejército sirio, se regresaban. Sí, allá está el rey, no pases. Así somos incrédulos, hermanos. Cuando el rey de Siria, más adelante, lo vamos a leer también, dice, bueno, ¿y por qué no podemos atrapar a los israelitas? Y junta todo su ejército, a toda su gente, a todas sus cabezas. ¿Qué pasa? ¿Quién es el que está llevando la información allá? Porque yo les digo, vamos a escondernos en tal lado, y tal parece que alguien va y le dice, va a pasar por allá, escóndanse, no pasen por ahí. Dicen, hay un infiltrado. Pero no, el que revelaba todo. ¿Quién es el que revela todo, hermanos? Dios. Porque Dios conoce todo. Nada se le esconde a Dios. Esa es la pregunta, hermanos. Eso fue una historia allá y fue real, porque ni fue parábola ni fue, no, fue real, porque todo lo que está escrito, hermanos, muchas cosas fueron reales y todas las cosas son escritas, dice el apóstol Pablo, para nuestras enseñanzas, ¿verdad? Para que por la paciencia de la escritura también nosotros tengamos esperanzas. Entonces, hermanos, cuando el enemigo, como dice en el libro de Efesios, que te invito a que abras tu Biblia para que veas que no es ver, solo los conocen ustedes, hermanos, pero vamos a leerlo. Efesios capítulo 6. Libro del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, el verso 12 y verso 11. Lo hacemos al revés, hermanos. ¿Cómo dice el 12 y después lee el 11? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acciones del diablo. Amén. ¿Leímos todos esos versos, hermanos? Amén. ¿Lo creemos? Hermanos, ¿lo creemos? ¿Ustedes creen que esa lucha todavía la tenemos con esa serpiente antigua, hermanos? ¿Por qué me lo aseguran que ustedes tienen esa lucha con Satanás? ¿Por qué me lo aseguran? ¿Por qué? Porque háblenme a las escrituras, hermanos. Me dicen amén, pero ¿por qué? Estamos en su reinado. ¿Por qué, hermano? Porque
estamos en su reino en el mundo. Estamos en su reino. Sí es parte de eso, sí, hermano, gracias. Hermanos, Apocalipsis dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo. ¿Sí lo han leído? Y dice que peleaba Miguel y peleaban sus ángeles y peleaba aquella serpiente, aquel Satanás. Pero dice que los ángeles de Dios pudieron vencer a Satanás. ¿Y qué fue? ¿A dónde fue arrojado Satanás? A la tierra fue arrojado, hermanos. Y cuando fue arrojado a la tierra, ¿qué fue lo que hizo? Declaró guerra, hermano. Declaró guerra, gracias, hermano Isaac. ¿Y a quiénes declaró guerra? ¿A quiénes? No quiero decir el nombre, ¿verdad? Pero bueno, no sé si alguien vaya a ver a los testigos, a los mormones, y todas esas sectas. ¿A ellos les declaró la guerra? No. Vayan y pregúntenle si guardan los mandamientos de Dios ellos. ¿Los guardan? No. ¿Con quién es la guerra, hermanos? Los que tienen los mandamientos. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Amén. ¿Tú los guardas, hermanos? Hermanos, ¿guardan los mandamientos o no? Amén, hermano. No te dé pena decirlo, hermano. La lucha es contigo. Decía el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha, y nos invita, ponte la armadura. Así decía el verso 9, ¿verdad? El verso 10. Por lo demás, hermanos míos, confortados. No, ¿cuál les dije? El 11. El 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. ¿Qué hacía el rey de Siria contra el rey de Israel? ¿No lo acechaba? Y Satanás nos va a acechar a nosotros. Hermana Erika, no la quiero espantar. ¿Cuánta la hermana Erika? ¿Ya no está? Oh, ya está, ya la vi. Hermana Erika, no la quiero espantar. Solamente quiero que esté preparada. ¿Sabe por qué? Mire, porque si usted va por un camino, ¿verdad? Y le dicen, mira Erika, los vecinos están hasta allá, tienen 2 perros bravos y a veces no están amarrados, salen y corregan a la gente. Entonces, o se va por otro camino, o agarra piedras o un palo, ¿verdad? Porque ya la prepararon. Y cuando esos perros quieren corretearla, ¿qué hacen? Se defienden. Pero si nadie me dice que por ahí salen unos perros y pasa, ¿qué va a pasar, hermana Erika? La van a morder. Es una preparación, hermana Erika. El enemigo ahorita no la va a tocar, porque ahorita Dios la tiene como la niña de sus ojos. Porque como padres, cuando un niño nace y está recién nacido, ¿qué hacen los padres? Cuidan de él. Dios tiene un cuidado especial por nuestra hermana. Pero van a llegar el tiempo donde le van a llegar las pruebas, hermana Erika. Prepárese. Satanás va a poner acechanzas contra ti. Y no tan solo contra ti, contra muchos de aquí. Nos va a poner, nos va a espiar. La pregunta es, allá había un varón de Dios que le decía al pueblo de Israel, no pasen por ahí, porque ya Dios me dijo, el Espíritu de Dios es el que revela todo. Ya me lo dijo, no pases por ahí. La pregunta es, ¿quién nos los va a revelar a nosotros? ¿Quién nos los va a decir? Mira, pon tu nombre ahí. Cuidado. Ahí hay unas trampas que el enemigo puso. Esas como para atrapar animales, las abren así. Y tú pisas ahí, ¿y qué pasa? Cierra. Se cierra y el pobre animalito ahí cae. Cuando los soldados pasan por campos que están minados, que hay explosivos, ¿cómo se pasa, hermanos? ¿Pasas así bien distraído? Vas pisando con precaución, porque no vayas a encontrar una mina y ahí nomás llegues. Dice, hermanos, en el libro de Segunda de Corintios, vean, ¿quién nos los va a revelar a nosotros? Segundo libro de Corintios, mira la lectura por favor al capítulo 2 y el verso 11. Por favor, ¿quién lo encuentra y le quiere dar lectura? Porque no seamos engañados de Satanás, pues ignoramos. Porque no seamos engañados. Porque no seamos engañados de Satanás, porque Él es el engañador. Y dice ahí mismo en el capítulo leyó, hermana, 2:11, ¿verdad? A ver, entonces es ahí mismo en el capítulo 2, pero ahora es el verso. Vamos a
a ver. No es primera, permítame tantito. Primera, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo. Es primera de Corintios, hermanos. Ahora es primera, no segunda. Capítulo 2 también, perdón, sí, capítulo 2 de primera de Corintios. Verso 10, vean. Vean, y nos va a revelar. Allá, adelante, capítulo 2, verso 10, 11 y 12. ¿Cómo dice? Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Quién lo revela, hermanos? El Espíritu de Dios, hermano. El Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios, hermanos? Nos revela, nos predice. Exactamente. Nos dice dónde está el peligro, en dónde, hermanos, tú puedes caer. Pero el apóstol Pablo te invita a que te pongas la armadura. Y menciona ahí, menciona el casco, menciona el almete, menciona los zapatos, menciona, ¿qué más menciona, hermano? La espada, ¿qué más menciona? Un escudo, una armadura. La pregunta es, ¿la podrás utilizar? ¿La utilizas? Cuando yo te pregunto que si la utilizas, ¿la practicas? ¿La practicamos, hermanos? ¿Saben por qué? Porque hubo una guerra también del pueblo de Israel, pero estos eran filisteos. Y dice que salió un hombre grande, de grande estatura, que se llamó Goliat. Y dice que los desafiaba y nadie quería enfrentar a ese hombre. Sale un muchachito que se llamaba David y le dice a aquel rey: yo lo enfrento, no le tengo miedo. Y le dice el rey Saúl: mi hijo, estás muy joven, él es un hombre de guerra de muchos años, ¿cómo lo vas a enfrentar? David dice: tu siervo era pastor, dice, o es pastor de ovejas. Venía un oso, venía un león y se llevaba una oveja de las mías. Yo salía atrás de él, dice, y se la quitaba, y se levantaba contra mí. ¿Qué hacía David, hermano? Mataba osos, mataba leones. Dice, y este filisteo incircunciso es como uno de ellos. Dice el rey David: está bien, pues, ya me convenciste, matas osos y matas leones, ve con él. ¿Qué hace Saúl, hermanos? Se quita su armadura y se la pone a David, hermanos. Lo mismo, escudo, espada, casco, toda. Se la pone a David, y al ponérsela a David, ¿qué hace, hermanos? Muchachito con una armadura de un soldado más, ¿cómo iba a enfrentar a aquel gigante? Cuando lo veía, iba a decir: ni la armadura te aguantas. ¿Y qué dijo? ¿Cuáles fueron las palabras de David, hermanos, en esa ocasión? No. Cuando tenía la armadura. ¿Cómo? No puedo vestir esto porque nunca, ¿qué cosa? Porque nunca lo he practicado. La pregunta es: ¿practicas tú la armadura de Dios? ¿Sabes cuál es la armadura, verdad? ¿La practicas? No sé, hermanos, si aquí les han dado los temas todos de esa serie de temas. Yo los tengo todos, hermanos. ¿Qué es el casco? ¿Para qué te sirve? Todo, hermano. Y explicarlo de pies a cabeza. Todo. ¿A qué representa? Para ver si nosotros en verdad practicamos eso. Porque si el enemigo te ataca y te quieres poner esa armadura y nunca la has practicado, ¿vas a poder enfrentarlo? No, hermanos. Te va a pasar lo de David. Y va a decir: no puedo con esto porque nunca lo practiqué. Pero él tenía el Espíritu de Dios, porque fue y lo enfrentó, y con su onda lo pudo derribar, hermanos. El enemigo, cuando ataca, no te viene a felicitar. Dice en el libro de Juan 10:10, el ladrón viene ¿para qué, hermanos? Para matar, para destruir, para robar. Viene para hacer desastres en tu vida.
El Espíritu de nuestro Dios es el que nos lo revela y nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer, hermanos. Volvamos a la historia del segundo libro de los Reyes, capítulo 6, hermanos. Volvamos rapidito. Nos quedamos en el verso 10. Dice el verso 10: entonces el rey de Israel envió en aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, dice, y amonestándole y guardándose de mí, no una vez, sino ni dos, sino muchas veces. Los israelitas, por este Eliseo, se escaparon, hermanos. Dios quiera y podamos entender al Espíritu de nuestro Dios que revela todo. Y cuando te está hablando, hermanos, ¿acaso, hermanos, ustedes no han sentido, no han escuchado a veces que cuando se va a hacer el mal, tal parece que como que si escucharas una voz que te dice, no lo hagas, eso es malo? Y un impulso que te dice, hazlo, eso no es gran cosa, no pasa nada. ¿Y quiénes se encargan de esto, hermanos? ¿Quiénes se encargan? Los mensajeros de Satanás, ¿verdad? Si es al joven, ¿verdad? Y está con ellos allá en un lugar donde no debe de estar el joven, y le dicen, échate una no es ninguna. Y el joven israelita está ahí, no, yo no, es que yo no. Órale, y tanto es la insistencia, hermanos, que ese joven al rato, ¿qué cosa? Cae. Porque está en lugares donde no debería de estar. El Espíritu de Dios es el que nos dice cómo cuidarnos de esas trampas del enemigo. Si Eliseo pudo salvar y librar a todo un ejército y a su rey, mucho más el Espíritu de Dios. Mucho más. No tengamos miedo, hermanos. Solo confiemos, practiquemos y hagamos la voluntad de Dios. Dice segundo libro de los Reyes, capítulo 6, ahora es el verso 11. Dice, y el corazón del rey de Siria, ¿qué le pasó? Fue turbado, porque no podía atrapar a su presa. Y él dice, y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a uno de sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros? ¿Qué cosa, hermanos? O sea, en otras palabras, ¿quién de los de nosotros es el traidor? Porque en cada, hermanos, en cada Pascua hay un traidor, ¿no? Porque en la Pascua de Jesús hubo un traidor, y fue Judas. ¿No me vas a declarar quién de los nuestros es el infiltrado, el espía? Y dice el verso 12. Entonces uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas. ¿En dónde, hermanos? Lo más secreto, hermano. ¿Quién declara eso, hermanos? ¿Quién se lo declaraba al profeta Eliseo? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo, hermanos, No se romperá así, ¿no? sabe lo que nosotros hablamos, aún allá en el cuarto más donde crees que no hay nadie. A veces nos llegan a visitar hermanos, y empezamos a hablar de Julán, de Sultano, que sí, que es así, no sé qué. Y lo estamos mastica y mastica, hermanos. Y entre nosotros mismos y el Espíritu de Dios, ¿qué está haciendo, hermanos? ¿Por qué creen que se escribió allá en el Evangelio de Mateo? De toda palabra ociosa que habláramos, ¿qué va a pasar? Vamos a dar cuenta en el día de ¿qué? Del juicio, hermanos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque eso quiere decir que el Espíritu de Dios
nos escucha todo. Mientras lo pienses, no lo digas, aunque Dios ya lo sabe que lo pensaste, no te contaminas. Decía nuestro hermano Arturo, aproximadamente hace unos 13 años, allá en la ciudad de Nueva York, cuando predicaba un tema, y decía: no podemos evitar que las aves, que son los pensamientos, vuelen arriba de nuestra cabeza, porque nadie puede evitar eso. Tú te paras ahí, pasan las aves y tú no lo puedes evitar. Sí puedes evitar que una ave venga y ¿qué cosa? Y haga nido en tu cabeza. Porque si ya viene y empieza a acomodar sus palitos y va a hacer un nido, se va a echar el ave y tú te vas a quedar firme ahí, pues ya sería demasiado, ¿verdad? Eso quiere decir que son los pensamientos cuando llegan y se ponen en tu cabeza. Eso sí podemos evitar. El Espíritu de Dios lo escudriña todo. Al profeta Eliseo se lo decía todo, hermanos. Y el rey de Israel se escapó muchas veces. El Espíritu de Dios nos va a decir dónde está el peligro, hermanos. Y nos lo dice a través de la palabra que tenemos en nuestras manos, que es las Santas Escrituras. Sabemos, hermanos, lo que es bueno y lo que es malo. Lo sabemos. Pero a veces no lo hacemos. Y a veces quizás el coraje porque te hicieron algo no te importa, hermanos. Y hasta que tú no te desquitas. No, hermanos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y es que ahí está el Espíritu de Dios que te está diciendo. Hasta para las cosas buenas, hermano. Viene el viernes el recibimiento. ¿A poco no sientes aquello de decir, ya es momento de acercarme a la casa de oración? Qué bonito que hay hermanos que llegan de sus trabajos corriendo, hermanos, y se vienen al santuario. Pero vemos hermanos que llegamos tarde a la casa de Dios, y algunos ni llegamos, hermanos. Pero el Espíritu de Dios te está diciendo ahí, hijo mío, es momento de que busques al Padre. Él nos recuerda, Él nos dice todo. Él era el que se nos revelaba. Hemos visto ahí en 2 de Corintios, Él es el que escudriña todo. Dice, hermanos, oímos la voz de Él, también oímos la voz del enemigo, y nos provoca, nos incita, dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 54. Rapidito, hermanos, para que no los canse yo. Isaías, capítulo 54, verso 17. Vean qué promesa hay de parte de nuestro Dios aquí. Capítulo 54, verso 17. Aunque el enemigo trame muchas cosas en contra de su Hijo, si le hacemos caso al Espíritu de Dios, nada nos va a dañar, hermanos. Él siempre nos va a librar. Dice el verso 17 así: toda herramienta que fuere fabricada ¿contra quién? Contra ti. Porque ese es el enemigo que en su taller fabrica muchas armas. Toda herramienta que fuere fabricada, dice, contra ti no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es, ¿qué cosa, hermanos? Una heredad, un premio, un regalo que Dios te ofrece. Esta es la heredad de los siervos de Jehová y su justicia de por mí, dijo nuestro Dios, ¿verdad? Toda arma. El enemigo construye armas para destruirnos. Como decía Juan, que los leía, lo sabemos de memoria. El ladrón viene, el enemigo viene para matar y destruir. Viene con sus armas. Pero si nosotros estamos fundados, hermana Erika, si usted se funda en lo que manda la palabra de Dios y construyes tu casa, porque vas a empezar a construir sobre esa piedra que decía nuestro hermano Carlos, ¿verdad? El viento nos podrá mover a nosotros, pero una piedra difícil que la mueva. Si tú construyes en esa piedra, dice Mateo capítulo 7, ¿no?
puedan venir tormentas, puedan venir tempestades en contra de ti, ¿cómo va a estar tu casa? Va a estar firme, no la va a mover el enemigo. Pero tenemos que poner esa confianza en Él. De lo contrario, si construimos lo contrario en arena, en algo que no es sólido, van a venir las pruebas y van a ser grandes ruinas en la vida de cada uno de nosotros. Toda arma que fuere construida, fabricada en contra de ti, aunque nos construya, hermanos, y nos haga armas poderosas, no nos podrá dañar. Volvamos al libro de Segunda de Reyes, hermanos, porque en esa historia es la que estamos considerando. Reyes, capítulo 6. Ahora vamos a leer el verso 13 no adelante. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Capítulo 6, ahora es el verso 13 en lo adelante. Es una sola historia la que vamos a ver. Dice, y él le dijo, o sea, el rey de Siria, cuando se le informa que el que estaba revelando todo era un profeta de Dios. Y entonces dice el rey de Siria, y él le dijo, y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y fue le dicho, he aquí él está en Dotán. Aquí él está en Dotán. Verso 14. Entonces envió el rey de Siria allá gente y a caballo. ¿Y qué más envió? Y carros. ¿Y qué más? Y un grande ejército, los cuales vinieron de noche. ¿Cómo querían agarrar, hermanos, a este profeta? Durmiendo, ¿verdad? Y Jesús le da tu clase de noche, ¿no? ¿Será que el enemigo planeará también? ¿Lo estará planeando ahí? Que nos quiere echar sus ejércitos ahorita, porque los tiene. Cuando las cosas se hacen para Dios, como esto que es bueno, el enemigo no está contento. Va a buscar la forma de cómo ponerte tropiezo. Y dice el verso entonces, y le dijo, id allá y mira dónde está, porque para que yo envíe a tomarlo. Y fue dicho, está aquí en Dotán. Entonces envió el rey de Asiria gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche. ¿Y qué le hicieron a la casa donde está? Cercaron la ciudad. Cercaron, hermanos, para que no se escapara. Mi pregunta es esta, ¿verdad? ¿Por qué el rey de Siria, para él atrapar a un hombre, tuvo que enviar un ejército? ¿Por qué? Sabía que estaba protegido. Sabía que estaba protegido. Y como que decía, este es un hombre sobrenatural. Este es un hombre que tiene poder. Mira, si mando un hombre, no lo va a poder agarrar. No, le mando todo el ejército. Por eso el título, te tienes que dar cuenta de las trampas que pone Satanás. Te tienes que dar, no tenemos que dar cuenta, hermanos. Dice entonces, leemos hasta el verso 14, ¿verdad? Un ejército vienen para atrapar a un solo hombre. Verso 15 dice, y levantándose de mañana el que le servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad y con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Imaginémonos, hermanos, especulemos un poquito. Están durmiendo, es de noche. El ejército viene de noche y cerca la ciudad, y sin duda le dijeron, está en Dotán, está en tal lugar. Fue y cercaron, hermanos, el lugar. El siervo de Eliseo se levanta, hermanos, por la mañana, abre su ventana y ve soldados. Corre para la otra ventana y ve soldados. Y le dice al profeta, Señor, ¿qué hacemos? Estamos rodeados. Y vienen por nosotros. Se espantó, hermanos, este siervo del profeta Eliseo. Pero dice el verso 16. Este es el profeta Eliseo. Y él le dijo, no haya miedo. Pero qué difícil es cuando está un problema grande.
Qué difícil es, hermanos, cuando estás pasando por un problema grande. Es verdad, los hermanos vienen y te dicen, ánimo, hermano, ánimo, tú vas a salir de esta. El Señor sabe lo que hace. Está contigo. Es fácil decirlo y es fácil estarlo pasando, hermanos. Que son dos cosas muy diferentes. Es el verso 16. Y él le dijo, no haya miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo de Eliseo podía ver el ejército que los protegía a ellos. No los podía ver. ¿Quién los podía ver? El profeta Eliseo. ¿Por qué el profeta Eliseo sí podía ver el ejército y por qué el siervo no, hermanos? Porque había Espíritu de Dios en él. Amén, porque había Espíritu de Dios en él y aparte estaba, hermanos, este varón de Dios sin duda alguna, estaba santificado. Era un hombre de Dios. Porque a veces en nuestra vida no vemos maravillas. Porque a veces queremos vivir una vida como la vive la gente allá afuera. Y pues no vemos maravillas. Que Dios las haga en nuestra vida. Vivamos como Dios manda y verán cómo vamos a ver grandes cosas. El Espíritu de Dios nos va a revelar todo el peligro. Por tu camino siempre va a ir por ti. Y te va a decir, ¿no les ha pasado a ustedes, hermanos? No sé, ¿verdad? Les pongo este ejemplo. Que vas por un camino, ya sea en carro, caminando, y a veces dices, me voy por aquí, me voy por aquí. Ah, me voy por aquí. Yo sí lo he experimentado, hermanos. Y en algunas ocasiones, cuando yo vengo de regreso, por eso cuando yo me empezaba a vivir, a veces veo accidentes y digo, me viene a la mente, ¿será que Dios nos libra de todos esos accidentes, hermanos? Yo así lo veo, hermanos. Yo así lo veo. Que Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. No somos perfectos, porque todos tenemos errores. ¿Alguien de ustedes puede levantar la mano y decir que no ha pecado? ¿Cómo se llama su muchacha, hermana? Ya le está dando sueño. Despiértala. Dile un quizás. Oh, ¿qué pasó, hermano? No, ya se despertó. Si había ministro así, hermano, ¿qué es eso? ¿Les aventaban los borradores? Mi papá. ¿Sí? Ah, no, pues no. Imagínense. No. Hermanos, que el Espíritu de nuestro Dios nos los va a revelar, nos va a cuidar. No somos perfectos, tenemos errores. Pero si hay que levantarnos, hay que seguir caminando, hermanos. Porque de lo contrario, si persistimos en lo mismo, vamos a fracasar, hermanos. Y es entonces Eliseo. ¿Ustedes creen que estaba preocupado? ¿Sí o no? Sí estaba preocupado, hermanos. Pero Eliseo no estaba preocupado por el problema del ejército que los estaba rodeando. Estaba preocupado, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué estaba preocupado? ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Verso 17 dice: y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos. ¿De quién? De Jesio, el criado de Eliseo. Que abra sus ojos para que ¿qué? Para que vea, hermano. Para que vea. ¿Cuáles ojos el profeta Eliseo le estaba pidiendo a Dios? Que ¿acaso estaba ciego Jesse? Si cuando abrió la ventana y vio a los soldados, sí miraba. ¿Qué ojos le pidió el profeta Eliseo a Dios que le abriera a Jesse? Espirituales. Pregunto, ¿ustedes pueden ver a través de los ojos espirituales? Amén. ¿Pueden ver? ¿Están seguros? Amén. ¿O estaremos ciegos también? Meditemos, hermanos. Si nos sentimos ciegos, aquí hubo un hombre que oró a Dios y se pudieron abrir sus ojos. Si te sientes ciego, que no alcanzas a ver más allá, pídele
Obedécelo a Dios, hermanos. Y Él te lo va a revelar todo. Él te va a abrir tus ojos espirituales para que veas las cosas diferentes. Porque si juzgamos y vemos con los ojos materiales, nos podemos equivocar. Pero si vemos con los ojos espirituales, vamos a ver la grandeza de Dios. Dice ahí: te ruego, oh Señor, que abras sus ojos. A ver, ¿dónde me quedé? Abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo. ¿Y qué hizo? Él miró, y aquí que el monte, ¿cómo estaba? Estaba lleno de gente y a caballo. ¿Y carros de qué? Carros de fuego alrededor del liceo. Protección. Pregunto, una observancia. A ver. Hermano Carlos, hermano Carlos. ¿En dónde vivía Eliseo? Díganos la ubicación del profeta Eliseo. Lo acabamos de leer. Ahí de pie, hermano, se lo voy a leer otra vez. Dice: y oró Eliseo y dijo: ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿En dónde vivía Eliseo, hermano Carlos? ¿Dónde? Vivía al pie de un monte, hermanos. Porque ¿dónde miraron los carros de fuego y los caballos, hermanos? O sea que él vivía al pie de un monte, viviendo tan. Pero dice alrededor de Eliseo. Sí, pero estaban alrededor de Eliseo, pero se entiende que estaban hacia como que había un monte cerca de la casa donde ellos vivían. Yo le digo, dígame la ubicación de donde vivía el profeta Eliseo. Hermanos, ¿hasta cuándo se dio cuenta el criado o el que le servía al profeta Eliseo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el profeta Eliseo oró y sus ojos fueron abiertos. Te tienes que dar cuenta, hermanos. Si tus ojos están cerrados, los espirituales, no vas a poder ver. No vas a poder ver los peligros. Vas a ir como aquel ciego, hermanos. Y te vas a caer en todas las trampas. Te vas a caer en una y te vas a caer en otra. No las vas a ver. Aunque el Espíritu de Dios te esté hablando, no ves, estás ciego. O estamos ciegos. Y aunque veas, hermanos, es importante pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, porque a través de ellos vamos a ver todo lo que Satanás trama y vamos a juzgar y decir: esto es del maligno. No es mi hermano el que lo quiere hacer, es el maligno. Doblo rodilla, me pongo en ayuno para que el enemigo deje a mi hermano que lo está zarandeando como a Pedro. Pero hasta que abramos los ojos espirituales. Hermanos, tenemos una grande cobertura de parte de nuestro Dios. Tenemos una grande cobertura. Cuando hacemos la voluntad de Él, la tenemos. Y aunque el enemigo, como decía Isaías, levante armas contra nosotros, no nos va a hacer daño. Tenemos una cobertura porque Dios pone un límite que nos protege. Lo hizo con Job. Dice, hermanos, en el libro de Job, capítulo 1, verso 10. ¿Qué dice, hermanos? Ya vamos a acabar. Job 1:10. Tira de lectura, por favor, a Job 1:10 y a Salmos 139, verso 5. Dice así: ¿no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Amén. Amén. ¿Qué tenía Job, hermanos? Protección, hermano. Tenía una protección Job, hermanos. Protección divina. ¿Quieren tener ustedes esa protección de Dios divina, hermanos? Amén, hermano. Yo creo que sí la queremos tener. Amén. Nos conviene tener esa protección, Amén. porque de lo contrario, cuando se está desprotegido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay protección? Fácilmente entran los enemigos a tu casa. Pero si tu casa está bien protegida, que Dios la protege, nadie te podrá tocar tu cuerpo. Nadie. Y aunque el enemigo fabrique armas, nos tenemos que dar cuenta de muchas cosas, hermanos. Yo les invito, hermanos,
¿verdad? ¿Y quién encontró Salmos 139:5? ¿Quién de la lectura, por favor? ¿Cómo dice, hermano? 139, verso 5. He aquí, muchos días términos cortos, y será que es como nada delante de ti. Ciertamente es No es. caminar todo hombre que ¿Está leyendo este, hermano? 139, 139, verso 5. Por favor, hermano, usted mismo léalo, por favor. detrás y delante me guardeciste, y sobre mí pusiste tu mano. Amén. Detrás y delante, dice, me cuidaste, pusiste término. Hay una protección. El enemigo, para venir y tocar a uno de ustedes, primero tiene que pedirle permiso a Dios. Si tú caminas delante de Dios bien, Él no te puede tocar así. Con Pedro lo hizo. ¿Acaso no lo hizo, hermanos? ¿Acaso Satanás no le fue a decir a Jesús, préstame a tu Pedrito valiente? Porque estaba cercado con una protección. Y cuando pidió permiso, y dijo Jesús, adelante, es todo tuyo, menátelo. ¿Qué hizo Jesús? Oró por él. Qué bueno es orar, hermanos, cuando alguien está pasando por una prueba. Es bueno orar, pedirle a Dios que le dé fortaleza a ese hermano, que lo ayude, que no lo deje solo. Porque si estamos solos, el enemigo, ¿cómo creen que nos agarra, hermanos? Él es más fuerte que nosotros. Al único que lo puede sujetar es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es el único que lo puede sujetar a Satanás. Y Él nos invita, si yo ya lo vencí, ustedes lo pueden vencer. Pero que nos pongamos la armadura y echemos mano de las armas, como dice en el libro de Corintios, capítulo 10, verso 4, por ahí. Porque las armas de nuestra milicia no son, ¿cómo dice el verso, hermanos? ¿No lo han leído? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son, ¿qué cosa? Poderosas. Poderosas en Dios. Hermanos, nos tenemos que dar cuenta. El enemigo pone muchas trampas. Tengamos mucho cuidado. El profeta Eliseo pudo prevenir al rey de Israel y muchas veces se libró. El Espíritu de nuestro Dios nos quiere prevenir, nos quiere librar, nos quiere proteger. Si le haces caso, hermanos, vas a esquivar muchos obstáculos del enemigo. Si no le haces caso, vas a estar de fracaso en fracaso. Y allá de ti, porque los ayes son para uno, es para ti. Si el consejo lo has oído, hermanos, hagámosle caso a la voz de Dios, porque Él siempre habla y nos habla todos los días y nos habla a través de su palabra. Ahorita nos está hablando porque la palabra es de Dios. Cada que un predicador se para, hermanos, no lo ignoremos, pongamos la atención. A veces decimos, es que no lo entiendo. Algo puedes aprender de ese hermano, algo te puedes llevar en tu corazón y te va a ayudar, te va a fortalecer. Te invito a que te pongas de pie, hermanos. Terminemos con este verso en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 3. No, capítulo 4. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 15 y verso 16. Entonces el profeta Eliseo, hermanos, ¿estaba preocupado o no estaba preocupado? Sí, ¿verdad? Es como esto que les voy a hacer una, quizás, no es pregunta capciosa, no lo es, pero cuando Lázaro muere, hermanos, cuando Lázaro muere, el amigo íntimo de Jesús, y cuando Jesús llega, Lázaro ya estaba muerto. Había un grupo de judíos, y estaba Marta, estaba María, estaban llorando, hermanas de Lázaro, estaban llorando. La pregunta es, ¿lloró Jesús o no lloró? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Acaso Jesús no iba con la autoridad de darle vida otra vez a Lázaro? Si tú vas a una casa donde hay un muerto y tienes la potestad de poderle dar vida otra vez a ese que ha muerto, ¿tú llegas y lloras con los que están llorando? ¿Me entienden la pregunta o no me la entienden? ¿Por qué lloró Jesús? No, usted, hermana, no, usted ya la sabe. Usted no, hermana. ¿Por qué lloró Jesús, hermanos? Si Él llevaba la autoridad de resucitarlo.
Así con Eliseo. ¿Por qué Eliseo estaba preocupado? ¿Por quién estaba preocupado? Por su siervo, ¿verdad? Que estaba ciego. ¿No los ves los carros de fuego que están ahí? Jesús lloró, pero no lloró porque se había muerto Lázaro, sino que la misma palabra dice que se fue conmovido en espíritu. Cuando vio aquella multitud, aquel grupo de judíos, y vio a sus hermanas de Lázaro llorando, o sea, el amor que le tenían a Lázaro, el amor mueve al mismo Dios, hermano. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso o no? El amor mueve al mismo Dios, hermanos. Y Jesús fue conmovido y sintió eso y se turbó y se puso a llorar. No lloró por Lázaro, lloró por el amor grande que le tenían a Lázaro. Dice entonces, hermanos, en primera de Timoteo capítulo 4 verso 15 y verso 16. Te tienes que dar cuenta, hermanos. Así que si ves trampas de aquí en adelante, hermana Erika, en el futuro, si ves trampas, hágale caso al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le puede hablar a través de un hermano. El Espíritu de Dios le puede hablar a través de su madrecita, que le puede llegar, y cuando la hermana Erika ya se esté desviando, va a llegar la madre y va a decir: hija, eso está mal. Es que el Espíritu de Dios le está hablando a la hermana para que vuelvas al camino. Y ese es el que te está diciendo: vas por mal camino. Y todos, hermanos. Un hermano se puede acercar y decir: hermano, ten cuidado, porque por donde vas hay un pozo de adelante y te vas a ir al vacío. No es el hermano, es Dios el que está hablando a través de él. Y ese puede ser el Espíritu de Dios, el que te está queriendo librar de un peligro, como lo hizo Eliseo. Te tienes que dar cuenta, hermanos. De nosotros depende. Hijos que son de familia, si tus padres se acercan y te dan un consejo, o un padre podrá darle un mal consejo a un hijo. No creo, hermanos. Un padre al hijo, porque lo quiere, le da buen consejo. Hijos, dice aún el apóstol Pedro, hijos, obedeced en el Señor, ¿a quiénes? A vuestros padres, porque eso es bueno. El Espíritu nos puede hablar de muchas maneras, de muchas formas. A través de nuestros padres, a través de nuestros hermanos, a través de un primo, a través de un... Te puede hablar, sigue hablando, pero te tienes que dar cuenta. Si no te das cuenta, te vas a ir al precipicio, hermanos, y va a ser triste. Porque a veces hay hermanos que cuando caen ya no se levantan, quedan postrados ahí, hermanos, y eso es triste. Y aunque va toda la iglesia y lo quiere sacar, difícil, solamente Dios lo puede levantar a esa persona. Pero date cuenta, hermanos, quizás en caso del consejo te vas a librar de muchos peligros. Hermanos, dice así este verso, capítulo 4, verso 15 y verso 16. Estamos ahí, démosle lectura. Comencemos. Medita estas cosas y ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Amén. Amén. ¿Entendemos estos versos? Amén. Meditemos en estas cosas. Haciéndolas, ¿qué va a pasar ese verso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice. Lloremos bien a nosotros mismos. Exactamente, nos vamos a hacer. Y no tan solo a nosotros, sino a quienes. Los que te hieren. A los que están a nuestro lado. Hermanos, Amén. es un mensaje que espero que lo hayas entendido. Tenemos que darnos cuenta. El Espíritu de Dios sigue hablando. Amén. Y nos puede hablar hasta a través de un niño, hermanos, porque los niños son buenos maestros. A veces creemos que los niños, ¿qué puedes enseñarles? Los niños, los jóvenes, pueden darles buenos ejemplos y buenos, ¿cómo se dice?, consejos a los grandes. Cuando llegaron a aconsejar a Job, llegaron los grandes hombres con la barba de ancianos y lo aconsejaron bien. Llegó un joven y lo aconsejó, y ese joven llevaba la razón. Y el Espíritu de Dios estaba hablando por él. ¿Cómo se llama ese joven? Eliú. Dios lo bendiga, hermanos. Hermanos, ese es el mensaje. Espero no haberlos, ¿verdad?, lastimado ni ofendido. Es para todos nosotros. Tenemos que darnos cuenta de todos los peligros. Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos. Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos.